¿Qué tan grande soñarías si supieras que no puedes fallar? Esa pregunta se ha quedado en mí por los últimos 2 años y creo que ya lo entendí. Hola, mucho gusto, mi nombre es Cristian Orellana. Si no me conoces, este es mi canal. Es un canal familiar. Normalmente hago vlogs y estilo de vida, juegos, retos, actividades, patinaje, etcétera, etcétera. Pero tengo algo que contar y es que ya tengo más de un año en YouTube. Tengo actualmente más de 300 suscriptores y creo que a mis 31 años de edad tengo algo de experiencia que te puedo compartir a ti. El día de hoy te vengo a hablar de esto. Si tuvieses las esferas del dragón y pudieses pedir un deseo, ¿qué pedirías? ¿Pedirías algo grande o pedirías algo pequeño? Porque aquí te va. Las personas normalmente nos ponemos límites que no están ahí. Si supieses de que quieres algo, pero para obtener ese algo tienes que pasar por una serie de pruebas que te van a poner a prueba para saber si eres digno de obtener ese algo, ya te dio miedo. Pero si supieses de que no vas a fallar, por más de que lo intentes, o sea, vas a hacerlo y no vas a fallar, vas a pasar, pasar. Haz de cuenta que estás pasando el juego en modo fácil, no puedes fallar. ¿Qué tan grande soñarías? ¿Soñarías con tener una casa, una mansión, un castillo? ¿Soñarías con tener una tiendita, un negocio o una corporación? ¿Qué tan grande tú puedes llegar a soñar si sabes que no puedes fallar? Tengo el ejemplo, te voy a dar un ejemplo propio. Esto pasó cuando yo tenía como de unos 18, 17 años más o menos. Yo estaba entrenando kickboxing. Ya llevaba más o menos un año entrenando, era bueno. Y cambié, anyway, ya llevaba como un año. La cosa es de que el sensei vio potencial en mí y me dijo de que si estaba interesado en pelear, en participar en un torneo. A lo que yo me quedé, estás loco, yo llevo solamente un año, yo solamente hago cardio, kickboxing, sí, le pego a la bolsa o algo, pero nunca me he enfrentado bien con alguien ya a pelear. Claro, he tenido mis peleas en la escuela, como cualquier chamaco, qué sé yo, pero una pelea ya profesional, por decirlo así, que ya te pones guantes y no tienes protección, es otra cosa. Me puse limitaciones. Pero él vio algo en mí que me dijo: "¿Sabes qué? Yo creo que sí puedes". Y yo di vamos a intentarlo, dije yo, ya que quede por la anécdota, por lo menos algo tendré que contar. La cosa es de que asistí al torneo, entré al octágono, me noquearon en el segundo round, pero lo intenté. Me armé de coraje. Esas barreras que tenía las quité, porque eran barreras que solamente yo me había puesto. Logré completar un asalto. Bien, perdí. ¿Y qué? Tengo la experiencia, lo pude hacer, tuve el coraje para hacerlo, tuve la valentía para poder hacerlo. Y eso es algo que muchos fallamos y sé que a muchos de ustedes les pasa. No tienen el coraje, no tienen para hacer las cosas. Y va para hombre y va para mujer. Quiero cambiar esa mentalidad. Creo que a mis 31 años de edad y después de haber tomado la decisión de abrir mi propio canal de YouTube,
y abrirme hacia el público, hacia todo el mundo, que cualquier persona que lo vea, que es un video que está público, que en algún momento en lo que tú estés scrolleando en el teléfono o en la tele o en la computadora, donde sea, pueda que te aparezca uno de mis videos y vas a escuchar lo que yo tengo que decir y eso ocupa mucha valentía, ser abierto a miles y millones de personas, pero son barreras que uno mismo se pone y no está bien. Para mí es muy raro estar hablando tan directamente así. Es muy incómodo, así que lo siento, pero tengo que tomar notas. Espero me disculpen, la verdad. Mm, mira, qué bueno. Me hice una pregunta. Bueno, nos hice una pregunta. ¿Por qué nos limitamos a pensar en lo que es seguro en lugar de lo que realmente queremos? Exactamente. ¿Te has puesto a pensar tú eso en algún momento? Yo sí. Y es que muchas veces optamos por el camino fácil porque es seguro. Es más seguro ir a tener un trabajo de 9 a 5, pero también es seguro de que vas a ganar $20,000 al año y no vas a pasar de ahí. Es inseguro de que te decidas y te armes de valor en tomar acción de aquello que quieres hacer, ya sea abrir tu canal de YouTube, ser un influencer, hacer batallas en TikTok, ser uno de estos gamers, abrir tu negocio propio, lo que sea que te guste hacer. Eso es muy inseguro porque no sabes cómo te va a ir, porque es un camino que no has recorrido nunca y es incierto, es inseguro. Entonces, muchas personas, yo también lo hice en algún momento, optamos por irnos por el camino fácil y seguro que por el camino difícil e inseguro, pero lo malo de eso es de que nunca subes de nivel en tu vida, si te quedas estancado, te quedas ahí. Y esos son pensamientos limítrofes, limitantes, pensamientos, ¿cómo se dice esta palabra? Am, ustedes entienden el final de cuentas. No está bien. Tienes que tener un poco más de ambición, dejar de ser esta palabra que no me recuerdo. Si ustedes se acuerdan de la palabra, por favor en los comentarios póngala, porque no me estoy recordando. Hay que ser un poco más ambicioso en la vida. Hay que pensar más en grande. Hay que pensar sin límites. Como si tuvieses una de las esferas del dragón, pensar a lo grande. El cielo es el límite. Pero ¿cuál es el cielo? Mira para arriba. Cuando encuentres el límite, pues ese es. Si no lo encuentras, pues sigue viendo para arriba. Sigue soñando. No te limites. Sé un poco más ambicioso. Llénate de coraje, de valentía. Llénate de amor. Necesitas amor. Necesitas pasión. Necesitas sentir ese deseo de eso que quieres hacer. Pero solamente tú te estás limitando. Tú y solamente tú te estás limitando. Porque ¿cuántas personas no le hemos visto? Millones. Te nombro uno.
Si te gusta la música en español, el rap en español, habrás escuchado de alguien llamado Santa Fe Clan, un rapero mexicano. ¿Tú crees que ese chamaquito tenía oportunidad? Es uno más de nosotros, que viene del barrio, desde abajo, luchando, batallando. Pero ¿sabes lo que él hizo? Asistió, asistió el siguiente día, asistió el siguiente día, no se detuvo, no se puso limitantes y míralo cómo está. ¿Lo ves? Sigue siendo el mismo chamaquito del barrio, con la única diferencia de que ahora su casa está más grandecita y ya no viaja en camión, ya viaja en carro privado. Bien, tal vez tú no quieras eso, tal vez tú quieras mucho menos, pero no importa. Pero la cosa es, y el punto es, de que tienes que armarte de valor y de dejar pensar y de dejar de pensar y dejar de tener pensamientos limitantes. ¿Ok? Bueno, oh, te tengo algo. Se los dije, lo siento mucho. Después de este video, quiero que en un papel o en los comentarios, si te armas de valor de ponerlo en los comentarios, pon, ¿cuál es ese sueño que siempre has querido lograr, pero que nunca te has atrevido a intentar? Uf, pa, pa. A ver si es cierto, a ver si es cierto. Escríbelo o coméntalo o mándamelo por un DM. Yo lo leo, no hay problema. Hagamos un reto. Yo ya tengo el mío. No sé si lo dije ya o no. ¿No? Bueno, se lo digo en este momento. Para Navidad 2025 me he propuesto a mí a tener mi mejor figura y forma física ever. Se lo dije. 2025 me van a ver en mi mejor forma física. Quiero que lo hagas tú también. Ese sueño, eso que siempre has querido cumplir. Ármate de valor y dale. Hoy, hoy es cuando tienes que hacerlo, no mañana. Deja de procrastinar. Si no sabes qué significa procrastinar, significa dejar para después. Vamos, todos somos iguales. Todos nacimos de una mujer, a menos de que no sea de este planeta. Todos nacimos de una mujer. Y todos estamos buscando cómo salir adelante en esta vida. Hay personas que nacieron un poquito más virtuosas que otras, no lo voy a negar, pero lo único que nos detiene a todos es esto, porque todos conocemos de una persona. Lo voy a decir como es, lo siento, por favor, no me funen en los comentarios ni me vayan a cancelar, pero todos conocemos de alguna persona que es tonta y es muy exitosa. Podemos ver actores, actrices, personas famosas o de la farándula que son reconocidas por renombre, pero que la verdad de masa gris no hay mucho que digamos, o no tienen mucho tema de conversación. Pero conocemos a personas que nacieron también en la riqueza, en el tope, en lo más alto de la cúspide, y, y ya me perdí. Entendieron el punto. Perdón, lo retomé. Personas que están hasta arriba, que son un poco tontas, y personas que están hasta abajo, que son muy, muy inteligentes. Todos conocemos a esa persona, a ese chamaquito o esa muchachita del barrio que le sabe y le sabe muy bien, pero por cuestiones de la vida, nada más no se ha dado. Bueno,
El video yo creo que ya va para largo. Espero les estén gustando estos videos. Créanme que a mí me gustan mucho. Me gusta poder ayudar a la gente, poder ayudar a la persona que sabe un poquito menos que yo. Yo tengo 31 años y mi mensaje es para esa persona que no que tenga 18, 19, 20, 30, 40, no importa. Pero si yo tengo un poquito más de conocimiento en algún tema en específico, como es este, entendí, analicé y me puse a preguntar qué significa, cuál es la descripción, cuál es el mensaje detrás del mensaje de qué tan alto soñarías si supieras que no puedes fallar. Y eso estuvo en mi cabeza durante un año entero. Y creo que después de analizarlo durante 1 o 2 años, 2 años más bien, durante 2 años enteros, después de analizarlo durante tanto, creo que puedo llegar a decirte una conclusión. Y la conclusión final es de que no dejes de soñar, que los únicos que nos ponemos limitaciones somos nosotros mismos. El cielo es sin límite. Si lo puede hacer aquel, lo puedes hacer tú. Si lo puedo hacer yo, lo puedes hacer tú. Toma el ejemplo de este. Inmigrante salvadoreño, 19 años, mudándose a Estados Unidos, a empezar de cero, sin hablar el idioma. 10 años después, tengo mi propia casa, tengo carro del año, tengo mi propio negocio desde casa. Soy barbero. Tengo una clientela de más de 300 clientes consecuentes cada mes durante los últimos 10 años. Tengo una esposa hermosa y maravillosa en una relación estable y hermosa. Tengo un hijo espectacular. Tengo el estilo de vida que siempre quise tener. Tengo un canal de YouTube exitoso con más de 300 suscriptores y seguimos contando. Creo que puedes tomar la palabra de alguien que vino desde aquí, desde cero, en un país que no era el suyo, y ahora está aquí, en una posición que muy pocas personas se pueden dar, incluso nativos de este país. Así que espero les haya gustado este video. Si resuenas con esto, si conectas con esto, si lo que yo te dije te sirve, si te ha gustado, si te ha parecido bien, dame un like. Eso me ayuda mucho, mucho a seguir subiendo videos y seguir sabiendo si este tipo de contenido les gusta a ustedes. Comenta, ármate de valor. ¿Qué deseo no has cumplido por ti mismo? Porque no quieres, porque te pones limitantes. Y si tú crees que este video le puede servir a alguien, compártelo, por favor. Que mi único interés, mi único mensaje es ayudar a toda aquella persona que se pueda. Si yo puedo poner un granito de arena, si lo que yo tengo en esta cabeza y mis experiencias me han dado te puede ayudar a ti, me doy servido. Creo que esa es mi misión. Creo que soy una de las personas que puede contar y explicar y ayudar a las personas de una manera bastante simple y sencilla que todo el mundo pueda entender. Así que, si te ha gustado, no olvides entonces darle a like, comentar y suscribirse, por favor. Comparte si alguien ocupa este video. Y eso es todo por hoy. Nos vemos entonces hasta la próxima. Bye.